Imagínala, está en el centro del salón de baile más opulento de Londres en 1860. La luz de 1000 velas se refleja en las joyas de su cuello, pero todos los ojos están fijos en su vestido. Es de un color que desafía la naturaleza, un verde tan vibrante, tan luminoso, que parece capturar la esencia misma de la primavera. Un verde esmeralda que promete vida, juventud y riqueza. Las demás damas la observan con una mezcla de admiración y envidia. Los caballeros compiten por su atención. Ella es el centro del universo esa noche, envuelta en metros de seda teñida con el color de la esperanza. Pero mientras gira en la pista de baile, una fina capa de polvo casi invisible se desprende de su falda. Un polvo verde que flota en el aire y se asienta sobre las copas de champán, sobre los pasteles, sobre las manos sudorosas de su pareja. Ella se siente un poco mareada, acalorada. Lo atribuye a la emoción, al corsé apretado. No sabe que el hermoso pigmento que la convierte en la reina de la noche está literalmente desprendiendo veneno. No sabe que la belleza que viste es también su verdugo silencioso, porque ese verde, el color más deseado de la era victoriana, guardaba un secreto letal. Estaba hecho de arsénico. Hola, soy Nat, y esto es Relatos que la historia escondió, el podcast donde desenterramos los relatos más fascinantes que se esconden en las notas a pie de página del tiempo. Lo que acaban de escuchar no es el inicio de una novela gótica, es una esencia que se repitió con consecuencias trágicas a lo largo de casi un siglo. La historia de hoy es la de una obsesión. La obsesión por un color tan seductor que una sociedad entera decidió ignorar las señales de que la estaba matando. Hoy no vamos a hablar de reyes ni de batallas. Vamos a hablar de algo mucho más íntimo, de cómo el deseo de ser visto, de destacar, de estar a la moda, llevó a miles de personas a forrar sus casas y sus cuerpos con un veneno mortal. Esta es la increíble y aterradora historia del verde de arsénico, el color que se convirtió en el asesino más elegante de la era victoriana. Si crees que las mejores historias son las que la historia oficial olvidó, y que la belleza a menudo esconde los secretos más oscuros, suscríbete para no perderte ningún misterio. Para entender esta locura, debemos viajar a finales del siglo XVIII. La revolución industrial está transformando el mundo. Las ciudades crecen, nace una nueva burguesía ansiosa por emular a la aristocracia y con ella un hambre insaciable de consumo, de novedad, de color. Hasta ese momento los tintes verdes eran un desastre. Se obtenían mezclando pigmentos azules y amarillos, daban resultados apagados y se desteñían con la luz y los lavados. Un verde brillante y duradero era el santo grial de la química. Y entonces, en 1775, un químico sueco llamado Carl Wilhelm Scheele, mientras investigaba el arsénico, hizo un descubrimiento accidental. Mezclando arsenito y cobre, creó un pigmento de una intensidad nunca antes vista. Lo llamó verde de Scheele. Era brillante, era barato de producir y era estable. Era perfecto. Bueno, casi perfecto. Tenía un pequeño inconveniente. Era químicamente arsenito de cobre. Un compuesto cargado de uno de los venenos más potentes conocidos por el hombre. Al principio, su uso fue limitado, pero unas décadas más tarde, en 1814, en Schweinfurt, Alemania, se perfeccionó la fórmula, creando un pigmento aún más estable y deslumbrante que se conoció como verde de París o verde esmeralda. El mercado estaba listo. La fiebre esmeralda estaba a punto de estallar.
El color invadió cada rincón de la vida victoriana. No era solo para los vestidos de las damas, se usaba en los guantes, en las cintas, en las flores artificiales que adornaban sombreros y peinados, pero su dominio más aterrador fue en el hogar. El papel pintado con motivos de hojas y flores en verde de París se convirtió en el último grito de la decoración de interiores. Familias enteras, desde la aristocracia hasta la clase media, empapelaron sus salones, sus comedores y trágicamente los cuartos de sus hijos con este veneno. La gente lo amaba. Un periódico de la época lo describió como un color de profundidad y brillantez insuperables. Era el color del progreso, el color del estatus. Nadie se preguntaba por qué las hojas de las flores artificiales parecían tan reales, tan perfectas. Nadie cuestionaba la magia, simplemente la consumían, sin saber que estaban invitando a la muerte a sus casas. Los primeros en pagar el precio no fueron los ricos consumidores, sino los pobres trabajadores que daban vida a esa belleza. Las jóvenes que pasaban 14 horas al día en talleres mal ventilados, cortando y cosiendo flores artificiales teñidas con el polvo verde. Pronto empezaron a enfermar. Los médicos de la época documentaron sus terribles síntomas: llagas purulentas en las manos que se negaban a sanar, una erupción que los médicos llamaron la pústula esmeralda. Sufrían de náuseas constantes, dolores abdominales agudos y una tos seca y persistente. Una trabajadora de 19 años llamada Matilda Scherer se convirtió en un caso tristemente célebre. Murió en 1861. Su autopsia reveló que el blanco de sus ojos tenía un tinte verdoso, sus uñas eran verdes y el contenido de su estómago, según el informe del forense, parecía hierba recién cortada. El arsénico había saturado su cuerpo por completo. Pero la tragedia de los obreros era fácil de ignorar para la alta sociedad. Eran pobres, sus muertes eran lejanas. El problema fue cuando el veneno empezó a cruzar la barrera de clase. Comenzaron a circular historias extrañas, niños que vivían en habitaciones verdes y que sufrían de una misteriosa enfermedad debilitante que ningún médico podía diagnosticar. Familias enteras que padecían dolencias crónicas sin causa aparente. El mecanismo del envenenamiento era insidioso. El pigmento del papel pintado no era estable. Con la humedad y el calor de las habitaciones, el compuesto de arsénico era metabolizado por hongos presentes en el yeso de las paredes, liberando un gas inodoro y altamente tóxico, la trimetilarcina. Las familias victorianas estaban literalmente respirando arsénico en sus propias casas. Con los vestidos era aún más directo. El pigmento se desprendía en forma de un fino polvo. En un solo vestido de baile podía haber hasta 20 gramos de arsénico. La dosis letal para un adulto es de menos de 1 gramo. Las mujeres absorbían el veneno a través de la piel, especialmente al sudar mientras bailaban e inhalaban las partículas que se liberaban con el movimiento. La prensa empezó a hacerse eco. Periódicos como el British Medical Journal publicaron advertencias. La revista satírica Punch se volvió una de las voces más críticas. En 1858 publicó una caricatura aterradora titulada El baile del arsénico, que mostraba a esqueletos vestidos de verde danzando en un salón de baile. El pie de foto decía: la bonita señorita envenenada por el pigmento de moda. Sin embargo, la industria se defendió con ferocidad, calificando las advertencias de pánico injustificado, y el público, embriagado por la belleza del color, se encontraba en una peligrosa negación. Dejar de usar el verde esmeralda era admitir que la modernidad y la belleza podían matar, y eso, para la orgullosa sociedad victoriana, era un pensamiento intolerable. El punto de inflexión llegó
gracias a la persistencia de médicos y reformadores sociales que se negaron a permanecer en silencio. Uno de los más influyentes fue el artista y diseñador William Morris, una figura clave del movimiento Arts and Crafts. Al principio, Morris, que usaba pigmentos verdes en sus famosos papeles pintados, era escéptico. Pero tras investigar y ver la evidencia acumulada, se horrorizó. En la década de 1870 se convirtió en un feroz defensor de los tintes vegetales y libres de arsénico, y su compañía Morris & Co. fue una de las primeras en garantizar productos seguros. La ciencia estaba acorralando el veneno. Químicos como el alemán August Wilhelm von Hofmann desarrollaron pruebas sencillas y fiables para detectar arsénico en cualquier material. De repente, el enemigo invisible se hizo visible. La gente podía tomar un trozo de su papel pintado, llevarlo a un químico y recibir la terrible confirmación. La conciencia pública explotó. La reina Victoria, según se cuenta, ordenó retirar todo el papel pintado verde de sus palacios después de que un dignatario extranjero enfermara durante su estancia. La anécdota, sea cierta o apócrifa, refleja el cambio de marea. El verde arsénico pasó de ser el colmo de la elegancia a ser el símbolo de la muerte y la insensatez. Se convirtió en el color de los muertos. A finales de la década de 1880, su uso en la moda y la decoración había prácticamente desaparecido, reemplazado por nuevos tintes sintéticos que, afortunadamente, no eran venenosos. La saga del verde mortal dejó una herida profunda, pero también un legado importante. Fue una de las primeras veces en la historia moderna que se produjo un debate público a gran escala sobre la seguridad de los productos de consumo. Plantó la semilla de la regulación gubernamental y despertó una conciencia en el consumidor que, aunque incipiente, sería fundamental para el siglo XX. El verde que mataba nos obligó a entender que el progreso y la belleza no pueden existir a cualquier precio. Esta historia, más allá de la anécdota macabra, es un espejo en el que nuestra propia época puede mirarse. Nos habla de la peligrosa intersección entre la estética, la tecnología y la salud. La obsesión victoriana por el verde de arsénico no nació de la maldad, sino del deseo. El deseo de belleza, de estatus, de poseer un trozo de la modernidad. Era una sociedad tan maravillada por las nuevas posibilidades que le ofrecía la química industrial que suspendió su juicio crítico. La promesa de un color perfecto fue más fuerte que la evidencia del veneno. ¿No suena familiar? Pensemos en el siglo XX. En el amianto, vendido como un material de construcción milagroso e ignífugo, que hoy sabemos que causa cáncer. Pensemos en los pesticidas como el DDT, aclamados como salvadores de las cosechas antes de que descubriéramos su devastador impacto en el ecosistema. O pensemos en nuestro presente, en la moda rápida o fast fashion que nos ofrece ropa a precios irrisorios sin que nos preguntemos por las condiciones de los trabajadores que la fabrican o los tintes y químicos que contaminan los ríos en países lejanos. Pensemos en ciertos productos de belleza o alimentos ultraprocesados cuyos efectos a largo plazo aún estamos descubriendo. La historia del verde de arsénico es una advertencia temporal. La innovación sin precaución es peligrosa y que el deseo de consumo, cuando no va acompañado de conciencia, puede llevarnos a abrazar nuestro propio veneno. Los victorianos se envenenaron por un color. Nosotros debemos preguntarnos, ¿cuáles son los venenos estéticos y tecnológicos que estamos ignorando hoy, seducidos por su brillo y su novedad? La respuesta quizás está colgando en nuestro armario o decorando nuestras paredes. La moda del verde arsénico finalmente murió, pero no sin antes dejar un rastro de víctimas silenciosas. Era el color de la primavera, el color de la envidia y durante casi un siglo el color secreto de la tumba. Ahora me encantaría saber tu opinión. Quiero que pienses y me cuentes en los comentarios qué objeto
producto o costumbre de nuestra vida cotidiana, ¿crees que las generaciones futuras mirarán con el mismo horror y la misma incredulidad con la que nosotros vemos hoy el verde de arsénico? ¿Cuál es el veneno que hemos normalizado? El debate está abierto. Y si esta historia te ha fascinado, prepárate para lo que viene. La próxima semana abandonamos los venenos visibles para adentrarnos en uno invisible que acechaba en el lugar más inesperado, los hospitales. Viajaremos a la Viena de mediados del siglo XIX para conocer al médico que fue tratado como un loco y repudiado por sus colegas por sugerir una idea radical que hoy salva millones de vidas: que los doctores debían lavarse las manos. Gracias por acompañarme en otra página de Relatos que la historia escondió. Soy Nat. No olvides suscribirte para que no nos perdamos en el tiempo. Hasta la próxima historia. Un abrazo.